Permitidme que empiece con una pequeña ironía. Esto de las modas, especialmente para quienes trabajamos en el marketing y por tanto recibimos alguna de las vías de innovación desde ese punto de vista, tiene sus ciertos problemas. Decía lo de la moda porque es evidente que el dato está en moda, que el dato está de moda, que además la etiqueta del Big Data ha servido sin duda para amplificar ese carácter central, pero para mí por lo menos lo que espero que no me ocurra nunca es, o espero llegar a un punto en el que más bien en el que me ocurra como a los neurólogos o a los ingenieros de materiales, que no encontrarán nunca con estos decálogos de 10 cosas que no debes hacer en marketing, 10 cosas a mejorar en Big Data, 20 cosas a... Yo creo que el Big Data, como trataré de explicaros, está en un nivel que no es tanto estratégico, que se ha mencionado antes, sino que intentaré explicaros que para mí, por lo menos, para nosotros, por lo menos, en este momento es nuclear. Esto es un kiosco. Trabajo en algo tan poco glamuroso, lo digo con todo el respeto, por favor, como un producto de papel, que muchos de vosotras ni vosotros ni ojeáis habitualmente, y que llega a un kiosco, a un escenario que ya empieza a tener cierta imagen incluso de vetusto, lo que nos perjudica, por cierto, como imagen, como representación colectiva del periódico. Pero este es el contexto. Permitidme que os ponga unos datos como contexto de todo ello para que entendamos la naturaleza del negocio y cómo se ha transformado en estos decenios. Si os fijáis, sencillísimo, no necesito ni 20 segundos. La trama azul es la evolución en el mercado español del número de lectores desde 1978 a 2014. No hace falta ni decir que es uno de los pocos, no tan acusadamente como los suplementos, que por cierto está muy asociado, pero es el único soporte que desciende en esa proporción. Hay un descenso radical o muy significativo del nivel de lectura. Fundamentalmente porque no hay recambio generacional, miserables. Aprovecho de decir a todo aquel que tenga menos de 30 años. Porque cuando yo tenía 30 años, hace apenas 3 días, el tema capilar es mucho anterior, en realidad era un soporte para jóvenes puñeteros, pero ahora resulta que los que nos han abandonado son los jóvenes. Y no contentos con eso, incluso algunos de mi edad también empiezan a abandonarnos. Dos, por tanto, aspectos que son datos que tenemos que tener en el frontispicio, en los periódicos, de todo lo que hacemos. Y eso repercute, lógicamente, en los niveles de lectura por territorio. Aunque nosotros seguimos manteniendo los más elevados del mercado español, también van decreciendo. Navarra se mantiene como el territorio con mayor nivel de lectura, pero, por ejemplo, Vizcaya, y lo notamos los dos medios fundamentales que trabajamos en este territorio, lo notamos por igual. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en todos estos años? ¿Solo es que la gente deja de comprarnos? Efectivamente deja de comprarnos, aunque el nivel de descenso en la lectura no va a ese ritmo. Lo que está ocurriendo es que los periódicos rotan más. No solo ocurre esto en el sector del automóvil y también en el sector de los periódicos. Antes se compraban 4 periódicos, cada persona leía, más bien cada ejemplar era leído por 4 periódicos. Si te detienes, por favor, un momentito en esta, Iñaki, te lo agradezco, en esta misma. Y ahora lo que ocurre es que por cada periódico hay hasta 6 lectores. Se comparte más, en resumen. Desciende el nivel de compra de periódicos, pero es que además los ejemplares rotan más. Los deportivos ni os cuento. Creo que Marca tiene una rotación por ejemplar, no sé si de 30 ejemplares, una cosa bárbara. Si volvemos al anterior, por favor, Iñaki, si eres tan amable, al mapa, este mortuorio, de tal manera que los que trabajamos en un periódico nos encontramos siempre. Vayamos donde vayamos, siempre alguien nos pone este mapa. Es tan gracioso, además con fondo negro, para que dramatice más. Por si te querías ir a casa con algún tipo de ánimo, para joder del todo, con perdón. Entonces aquí tenemos este mapa en donde los periódicos van a desaparecer en Estados Unidos en 2017, creo que en el caso español es algo así como en 2024, y los afortunados son el resto del mundo, 2040, y los argentinos que aguantan como campeones hasta 2039. Por el resto vamos a ir muriendo todos por el camino. Trataré de demostraros que primero me parece una simplificación absurda, unos modelos predictivos muy discutibles, porque no tienen nada de predictivos, y que en realidad se basan más en la obtención de ciertas impresiones, aunque algunos de los datos que os comentaba hace un momento tengan la sustancia tan dramática o tan difícil, por ser más precisos que tienen. Este es el enfoque. En esto trabajo, así de divertido es mi trabajo, siempre pleno de ánimo, emociones, cada mañana. Si eres tan amable, Iñaki, por favor. Y sin embargo, yo trabajo en una marca que tiene 39 años y algunos estigmas. Que si la chapela, boina, que si nos la ponemos a rosca, todas estas cuestiones. Tiene 40 años el periódico. Nunca ha tenido tantos lectores como ahora en la historia. Nunca es nunca. Nunca. En soportes extremadamente diferentes, pero el radio, el alcance de lectores que tiene hoy de ella, es lógico, algo habrá crecido, diréis. No. Si cogemos el sumatorio de lectores, si cogemos los perfiles de públicos, sin duda el crecimiento y la diversidad, la multiplicidad ha sido exponencial en estos años.
Efectivamente, con el trasfondo de que se ha transformado el hábitat y el ecosistema comunicativo. El gran problema que tenemos es que ahora, donde antes nos dedicábamos a leer editoriales con voz grave, ahora resulta que leemos un editorial y alguien en Twitter nos responde que eres un inútil. Este es el contexto. Donde antes nuestro director salía y decía, bueno, yo esto es lo que pienso, ahora alguien le contesta inmediatamente. Y sin embargo, insisto, puedes darle, Iñaki. Y sin embargo, seguimos teniendo un nivel de referencialidad que somos incapaces en ocasiones de explicar. Estas son las 20 encuestas del Eustat, no os traigo ningún dato trucado ni estas cosas, además no me dedico a trucarlos, pero las páginas, si os fijáis, las páginas, vaya por Dios, la competencia del primero, si es que se me iba a fijar en el gráfico, pero si nos fijamos en las referencias, y este es el contexto comunicativo en el que nos movemos los medios de comunicación, seguimos siendo referentes, seguimos teniendo un volumen de captación de público que es muy significativamente superior al que hemos tenido en otros periodos de la historia, y sin embargo nos falta una enorme capacidad de comprensión del negocio. Llegados a este punto, cuando os digo lo de la comprensión del negocio, no será precisamente porque no tenemos datos. Antes os enseñaba el kiosco, bueno, antes lo abordábamos. Yo hace unos años, yo llevo en Della 7 años, hacía unos mapas. Dios, ¿qué mapas? Ponía los kioscos, los ponía en los municipios y le decía a mi jefe cuánto se vendía por municipio, hasta código postal, lo bordaba. Podía decirle cuánto vendíamos nosotros, la competencia, chulísimo. No hace falta que os diga que eso ha quedado enormemente obsoleto. Hoy podemos saber en tiempo real eso, pero podríamos llegar a saber, que no lo explotamos suficientemente, podríamos llegar a saber cuántas personas de un código postal concreto, sabiendo las ventas que tenemos en kioscos, concretamente en ese código postal, a su vez son consumidores, no sabiendo a su vez exactamente las mismas personas, pero qué volumen de consumo podríamos tener. Yo las 5 Vs, esto alguna vez se lo he comentado a algún compañero, las 5 Vs del Big Data las defino y permitidme que sintetice, no sé si en 20 segundos, pero muy rápidamente, las sintetizo en una única V. Para mí todas confluyen en el valor, todas. El resto son funcionales, son muy útiles, son necesarias, pero no tienen el mismo peso en los planos lógicos. La fundamental es el valor. Nosotros con las segmentaciones sociodemográficas lo bordábamos, hasta que un día dejaron de ser significativas, hasta que no significaban nada. ¿Qué diferencia hay entre los lectores mayores de 45 años del Correo y los de Della? ¿Qué aporta eso en realidad? Pues no aportaba nada a ninguno de los dos medios. Se han transformado definitivamente, por tanto, nuestras maneras de comprender, de representar y también de dirigirnos y de interactuar con nuestros targets. No solo por lo más tópico de que en realidad esto sea interactivo. No, es que además, al ser un diálogo continuo, es que es inteligente y continuamente variable. Cuando yo le ofrezco algo desde el punto de vista de contenidos al lector, 2 días más tarde lo interioriza y posiblemente cambie sus pautas. Y tenemos que volver a reajustarnos en un bucle continuo. Donde antes teníamos masas, perdonad por la foto que era de calidad deplorable, ahora tenemos masas, pero que todas tienen cara y ojos, hasta poder llegar al ojo, en un modelo extremo, el que vamos, apenas nos falta un par de detallitos, para llegar a identificar exactamente, a poder personalizar todo ello. Por tanto, tal vez la conclusión sea, lo dice Jeff Jarvis, otra de mis lecturas para animarme los fines de semana, que posiblemente estemos ante el final del paradigma de los medios de comunicación de masas, que de hecho no hay masas, decía Raymond Williams, y es bastante cierto. Tal vez tengamos que buscar otros mecanismos para poner al dato en el núcleo y para reinventarnos, no lo diré, que ya me aburre un poco la palabra, pero sí por lo menos para, posiblemente sea más exacto, para imbricar al dato en el core mismo de la autocomprensión y la toma de decisiones de negocio. Convertir la información y los datos en conocimiento, en mecanismos para la toma de decisión y traducido a nuestros procesos de creación y de distribución de producto, en sus canales de distribución digitales o no, y poner siempre al cliente en el centro. Si el dato está en el centro es porque el cliente está en el centro. Los medios de comunicación hemos hecho un tránsito y seguimos haciendo un tránsito agotador entre, primero nos fijábamos en el producto, cuando vimos que fijarnos en el producto dimos un giro digital hacia vamos a ver por dónde van los intereses en los contenidos, no habremos entendido nada probablemente hasta que seamos capaces de poner al lector y a la lectora en el centro. Y para eso necesitamos el dato. La generación de valor y la percepción de valor y la sostenibilidad de los modelos de negocio. Digo esto por un detalle no menor. Hay que pagar las cosas y las estructuras y los modelos de negocio no están casando exactamente, digámoslo sutilmente. Y no es un problema solo de los periódicos. En los periódicos igual cuando uno pone el kiosco dice uff, qué malitos están uy, el que alborota qué mal está. No es exactamente el único modelo de negocio en el que ocurre. Y dejo los ecos de Rifkin, que es muy frecuentemente citado, porque en realidad el problema de ser
cada vez más eficiente, y ha habido intervenciones muy brillantes al respecto, tiene algunas consecuencias que ahí las dejo mientras nos tomamos una cerveza luego. Es que recasco, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Jon.